Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esperamos unos minutitos antes de comenzar. Nos saludamos. Vamos a ver ahora cómo funciona esto. Con los nuevos cambios, ¿no? A ver qué sale. ¿Quién esté? ¿Sale? Esperamos un minutito más y comenzamos. Mientras vamos viendo aquí ahora cuál es la logística de ahora, ¿no? No sé. Aquí viendo, bueno, lo que va en, corre el tiempo mientras vamos acomodando la presentación. Y comenzamos. Va. Esperamos. Al minuto 2 comenzamos. Casi listos. Ya casi. Y listo, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues el día de hoy dando continuidad a esta parte del proceso de atención nutricia. Lo hemos visto en desorden justamente para que ustedes lo ordenen en su cabeza. No es cierto. No, realmente eso así sucedió, ¿no? Lo hemos visto un poquito por varias partes, las cuales ya están grabadas. Y pues ahora el día de hoy corresponde a la parte de la antropometría, ¿no? Vamos a ir conociendo un poco acerca de qué es importante valorar en la etapa, en esta parte de la antropometría. Recuerden que no solamente es guiarnos con uno, son un todo. Si tú nada más te guías solamente por la parte de los bioquímicos o por la parte del peso y la talla y dejas a un lado todo lo demás, no nos va a servir de mucho. Es importante que integres los 4 puntos, o hay quien de pronto habla dentro de la parte del entorno o incluso también la parte del condicionamiento físico, ¿no? Ahí también es algo muy importante que tenemos que considerar. Pero ahí va en ese sentido, que lo englobes todo, ¿sí? Porque a final de cuentas el paciente te va a mostrar todas esas etapas conforme vayas tú haciendo tu intervención, ¿sale? Y justamente a mí esta parte del estado de nutrición me refiere mucho para saber cuál sería ese motivo por el cual incluso la mamá, muchas de las mamás no saben, pero a final de cuentas yo me doy una idea cuando me las mandan a la consulta y me dicen, bueno, ¿por qué la mandaron a nutrición? Y yo creo que esa es una parte muy importante porque te da un panorama de cuál es la situación que tiene la mamá, o qué pensamientos tiene la mamá con respecto al estado de salud de su hijo. Y eso nos va a dar pues un panorama de que quizás está consciente de la problemática o quizás no lo está. Eso te va a guiar sobre cuál es hasta cierto punto, hasta su expectativa que tiene con respecto a cómo se ve su hijo físicamente, ¿no? Y en este contexto, pues justamente las mamás, la mayoría de las veces es o porque está bajo de peso o porque de pronto dice, pues es que está con sobrepeso, ya, pero hasta ahí. Si acaso me ha tocado una o dos mamás que de pronto van a la consulta de nutrición porque realmente están interesadas en saber cómo alimentar de forma correcta a sus hijos. Ahí es algo que también nos habla de la situación de cómo percibe pues los padres de familia la forma de alimentarse. Tan solo imagínate, ahí en este momento analizando esto, si los papás, de entre todo lo que tienen que hacer, de las cuentas por pagar, la comida, la escuela, el trabajo, etcétera, pues fíjate en qué momento se cuestionan en pensar si la alimentación que están dando a sus hijos es la correcta. Ese es un buen punto. Porque es algo que de pronto no se cuestionan hasta que ya les da un problema, hasta que ya el niño tuvo alguna patología y dice, caray, ahora sí, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y eso, si bien nos va. Pero algo muy importante es que nos hagamos consciente de cuáles son los hábitos que tenemos de forma rutinaria y hasta qué punto estos pueden llegar a impactar de forma, pues hasta
puede ser desde una forma buena a no tan buena, pues nuestra salud, ¿sí? Pero si no lo cuestionamos, si no lo observamos dentro de esa rutina del día a día, ¿cómo vamos a hacer los cambios? ¿Te das cuenta? Y aquí vamos por la vida pensando que los cambios los tienen que hacer los de allá afuera, ¿no? Ah, no, pues quítale el azúcar a las bebidas, ah, no, aumentale el precio, aumenta esto, aumenta lo otro. Cuando realmente ahí ni las personas de pronto, me incluyo, no nos hacemos conscientes de qué es lo que estamos comiendo, para empezar. Porque ni siquiera nos lo cuestionamos si lo que estamos haciendo o lo que estamos ingiriendo es lo adecuado, ¿sí? Para yo poder saber si es lo correcto o no, pues tendría que acercarme con el profesional para que me oriente sobre qué es lo mejor para mí, de acuerdo a las características de mi peso, de mi talla, de mi edad, de mi actividad física, de lo que cuál es mi rutina diaria, y eso va en qué, pues hasta qué punto va a impactar en esa calidad de vida que yo tengo, ¿sí? Fíjate qué importante, no lo había visto desde este punto hasta ahorita que te lo comento. Y justamente a mí esta parte de que sí les recalco mucho a la mamá, es que realmente la nutrición de su hijo, la adecuada nutrición del niño se va a ver reflejada en una adecuada ganancia de peso y talla. Si su niño no está creciendo de forma adecuada, pues se va a ver, ¿sí? Aquí lo importante es que esta mamá nuevamente se haga consciente, porque de pronto si me llegan niños, no sé, de 5 o 10 años con desnutriciones tipo marasmáticas, yo dije, ¿en qué momento? O sea, ¿dónde estuvieron los padres para que no se hayan percatado de este problema en los primeros años de la vida? ¿Qué está pasando para que no tomen acción en ese momento y mejoren la condición nutricional del niño? Hay algo, me está diciendo algún foco rojo ahí, porque estos papás no se lo están cuestionando. Y sí hay casos que de pronto nos llegan así. Ahora yo les digo a la mamá, imagínate, no sé en otros países, pero por ejemplo acá en México, generalmente cuando los niños van a la escuela, les dicen, fórmense por el niño de menor estatura al de mayor estatura. Y eso, tan solo ahí las mamás si se percataron de eso, o incluso de pronto ven cómo sus hijos juegan con los demás niños, y se dan cuenta que ese niño es más chiquito que todos los demás, desde ahí brotaría esa información en decir, ¿por qué mi hijo es más pequeño que los demás? O la otra parte, ¿por qué mi hijo le cuesta más trabajo moverse o se cansa más al moverse a jugar que los demás niños? Desde ahí ya te debería de estar dando información que algo está pasando con respecto a la alimentación que tiene ese niño. Si realmente te haces consciente de que eso está ahí, pero si no te haces consciente, pues va a seguir pasando N cantidad de veces sin que te hagas consciente, ¿sí? Ese es el punto. Pero a final de cuentas, pues la forma en cómo nos alimentamos se va a ver reflejada en nuestro cuerpo, ¿sí? No sé si les ha pasado por ahí que me dicen de pronto la paciente, pues es que yo no sé por qué subí tanto de peso. Pues sí, pero hay muchos de pronto alimentos que ignoramos, que tienen calorías y como que los damos por visto, ¿no? Yo me acuerdo que de inicio veía, por ejemplo, las galletitas tipo sándwich, decía yo, no, pues no han de tener tantas calorías. Hasta después que vi que cada una de esas galletitas equivalía a una tortilla, yo dije, no, pues sí, con razón, pues no puedo lograr mi peso que yo quiero, porque pues todo el tiempo me estoy comiendo las galletitas y cada galletita es una tortilla. Y así una galletita, un dulcecito, un chocolatito, que de pronto lo pasamos como desapercibido, pero a final de cuentas es energía a través de azúcar. Y no por algo está pasando, puede ser alguna situación con respecto a la alimentación, pero igual puede ser alguna patología que también puede ser susceptible, pero ahí tendríamos que evaluarlo, ¿no? Pero a final de cuentas quiere decir que cómo este cuerpo está metabolizando toda esta cantidad de energía que está ingiriendo, y realmente o le estamos dando muy poca o le estamos dando de más, y eso se va a ver reflejado en el cuerpo físicamente, no hay de otra, ¿sale? ¿Cómo se ve si realmente los alimentos que tú estás administrando se benefician esa recuperación de la salud en el paciente? Pues justamente porque si está pensando en un niño quemado, por ejemplo, o un niño que acaba de tener una cirugía, ahí se va a ver reflejado esa recuperación con respecto a esa nutrición que tú estás indicando. Si no hay esa mejoría, quiere decir que esa nutrición no es la adecuada, ¿sí? Pero justamente eso, es ese equilibrio entre lo que se ingiere y entre lo que se elimina. Porque también si hay cosas que mi cuerpo ya no está necesitando, pues también hay unos órganos que se encargan de eliminar esas sustancias de desecho, que también me están indicando que si no se están eliminando de forma adecuada, hay una anomalía en este equilibrio. Y tendría que examinar a qué se debe ese desequilibrio y qué tendríamos que adecuar con respecto a la alimentación para que mejore esa calidad de vida.
Todo eso va a estar reflejado en ese estado de nutrición. ¿Y de qué forma toda esta cantidad de energía el cuerpo la va a utilizar, ya sea para que crezca el cabello, para síntesis de proteínas, de hormonas, de membranas celulares, de células de la sangre, de hemoglobina? Todo nuestro cuerpo está hecho a través de los alimentos que comemos día con día. No hay de otra. ¿Qué comes? Seguramente se va a ver reflejado en tu cuerpo. Así es que por ahí de pronto dices, pues es que yo no como tanto. Pues sí, pero ¿cómo tienes el cuerpo? Te mueves, te cansas al momento de estar haciendo algún trabajo, quiere decir que obviamente estás comiendo más de lo que tu cuerpo está necesitando y se ve. Mucho ahí va a depender qué tan honesto eres contigo mismo, ¿sí? Y que realmente aceptemos. Si no aceptamos en donde estamos, difícilmente lo vamos a poder cambiar. Primero tienes que aceptar cuál es esa situación. Dime, Jos. ¿Sí? Entonces justamente toda esa cantidad de nutrimentos se va a ver reflejada. En el caso de los niños, esa energía se tiene que ver reflejada en el crecimiento. Si estos niños no crecen, quiere decir que esta cantidad de energía que estamos administrando es insuficiente para que este niño siga creciendo. A diferencia del adulto, que el adulto no crece, ya no crece hacia arriba, solamente a los lados y come de más, pero en el caso de los niños sí, ellos van a ir creciendo en talla, en estatura, ¿sale? Ahí se va a ver reflejado esa función de cada uno de esos alimentos reflejados en este cuerpo de este pequeño y te va a indicar que hay esa recuperación en ese, pues en ese organismo, ¿no? Y que justamente al tener una buena nutrición le va a permitir tener esas habilidades correspondientes para cada edad. No sé si ustedes se dan cuenta, pero realmente los bebecitos son un poquito, yo les digo regordetes, un poco cachetoncitos. Los cachetes que tiene el bebé le permiten succionar la leche de la mamá, del pecho de la mamá. Justamente para eso tiene más grasa en el cachete. Y generalmente también tienden a acumular un poquito más grasa a nivel, pues ahora sí, corporal, porque justamente son esas reservas que van a requerir para poder hacer ese pico de crecimiento en el primer año de vida. Y curiosamente, después del primer año de vida cambia esa composición corporal. Ahora la cantidad de grasa que estaba un poquito más arriba va disminuyendo y aumenta la cantidad de músculo. ¿Para qué el cuerpo requiere más músculo? Porque justamente ahora en las piernas va a requerir esa mayor cantidad de masa muscular para poder sostenerse y poder mantenerse erecto y empezar a caminar. Dice, ¿qué dice Jos? ¿Es malo qué es? ¿Qué es malo, Jos? Ahí necesitas, no sé qué sea malo. Ahí describe un poquito más tu pregunta y ya para que te pueda apoyar, ¿sale? Y justamente ahí se va a ver reflejado el amor, no sé, no tengo idea. Ahí tendrás que ver un gastro, seguramente, para que te apoye en esa parte. Sí, no sé. Desconozco. Aquí hablamos nutrición. Tienes que ir con el médico, no sé. Ahí, chécale, pregúntale con él. Sí, no sé. ¿Sale? Y entonces justamente se va a ver reflejado en toda esta parte del cuerpo del pequeño para que crezca, y justamente estos músculos, esta masa muscular a nivel de las piernitas va a ayudar a que se pueda sostener. No, esto no, Gil, no. Al menos acá en Querétaro, en México lo hace más la parte del pediatra, ¿no? Sí, yo no, ahí sí no he preguntado la verdad, y aunque te dijera, yo creo que nos ayudaría mucho más que la parte médica te orientara en esa parte. Aparte de la caloría, ¿de qué otra forma me sirve para ver el gasto energético total? Pues justamente los niños utilizamos Schofield. Ahí chécalo, búscala alguna fórmula, en alguna bibliografía para niños. Para adultos no te sé decir, acuérdate que yo veo solamente niños, adultos no veo. ¿Sale? Todos los días te gustaría aprender más del tema. Ok, gracias, Sofía. Solamente los martes, miércoles y jueves, aunque luego de pronto los miércoles tengo otras clases y no estoy acá. Así es, Schofield. No suele ser más el pediátrico, no suele ser más. Por eso, el Schofield, para el gasto energético total, utilizamos Schofield. Y ese ya le agregamos, es como calcular el gasto energético basal y agregamos los factores de hasta niños. Así es, agregamos factor por efecto térmico de los alimentos, por actividad física, por el desnutrición o por alguna patología. Todos esos se van a ir agregando.
Y para niños es la fórmula que para mí me ha servido más, un poquito más objetiva en cuanto al gasto energético total para esta población. Uh-huh. En adultos sí no te sabría decir, no veo adultos, entonces no te sabría decir. Sí. Pero en niños yo utilizo mucho Schofield para paciente hospitalizado y me ha dado buena estimación energética. ¿Sí? Que a final de cuentas recuerda que la estimación de energía que hacemos por la fórmula es justamente para darnos una idea cuánto sería la cantidad de energía que requiere el paciente. Ya el mismo paciente te va a indicar si eso es lo que está necesitando en base a ese aporte que tú des, esté teniendo una buena ganancia de peso y talla, quiere decir que eso es lo adecuado para él. Entonces sobre eso pues ya te vas a ir ajustando si esa cantidad de kilocalorías que estás administrando le está permitiendo tener una adecuada ganancia de peso y talla, esa sería la correcta. ¿Qué forma puedo utilizar para sacar el diet para los bebés que empezarían la alimentación complementaria? Mira, generalmente en los bebés de menores de 1 año, ahí calculo yo entre 80 a 100 kilocalorías por kilo. Entonces, por ejemplo, yo ya nada más me quedo con 100 kilocalorías por kilo, con 100. Y ya sobre eso, si tiene desnutrición, tú le agregas ese porcentaje por desnutrición. En niños, ¿qué es mejor, conteo de calorías o calidad de alimentos? Va a depender mucho de la situación que tú tengas enfrente. Por ejemplo, en un desnutrido tipo marasmático, ahí sí me interesa cantidad, porque en base a eso yo tengo que evaluar si esa cantidad de kilocalorías que yo estoy administrando, cuánta voy a dar para evitar ese síndrome de realimentación y poderlo progresar. Entonces sí necesito saber cantidad aproximada. Ajá. Pero por ejemplo, si tengo un paciente, Harris y Benedict es para adultos, ¿no? Me parece, no sé si haya para niños. Ajá. Y por ejemplo, la calidad de alimentos en un niño con desnutrición leve o en un niño con obesidad, ahí sí me interesa calidad de alimentos, porque lo que yo quiero ahí es empezar a mejorar hábitos de alimentación y me interesa saber cómo está combinando los alimentos, cómo los ingiere en cada tiempo de alimentación, y ahí me voy a enfocar en eso. Va a depender de mucho de la situación que tenga el paciente. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, ahí sí chequen. Vale, gracias ahí por esa rosita. Gracias. Uh-huh. ¿Sí? Aquí importante es individualizarlo. Yo sé que de pronto queremos que nos digan como que la receta, porque yo también la buscaba así en algún momento. Decía yo, dime así, tal cual, como tiene que estar. Pero realmente ahora te puedo decir que en la práctica diaria no te puedo generalizar nada, porque cada uno de tus pacientes va a ser totalmente diferente. Algunos de ellos van a tener ciertas alteraciones en algunos parámetros y no los voy a poder generalizar como todos. Entonces, cada uno de ellos vas a tener que ir haciendo adecuaciones. Aquí lo importante es que tengas el contexto general de cómo es esta situación del niño y en base a eso tú vayas haciendo los ajustes de acuerdo a esas características que tiene ese paciente en ese momento. Así es. ¿Sale? Entonces, justamente esa cantidad de alimentos que tú ingieres o que administras al paciente tiene que ser utilizada para justamente mantener las funciones del cuerpo, ya sea a través de la síntesis, del transporte o hasta almacenamiento. Por ejemplo, en el caso de los niños, muchas veces ellos almacenan energía dependiendo de la edad para hacer frente a esos picos de crecimiento, ¿sí? La utilizan, no sé si yo también otra etapa que identifico de almacenamiento de energía es la etapa de la pubertad, de las niñas que van en la edad escolar entre 6 y 7 años. Ahí yo recuerdo que decían, bueno, es que acumulábamos mucha grasa en los brazos. Pues justamente esa parte de la grasita en los brazos va a ser necesaria para el segundo pico de crecimiento, que es la etapa de la pubertad, donde ocurren ese desarrollo de esas características físicas y sexuales en las niñas y en los niños entre los 12 y 14 años. Para eso van a requerir esa energía. Incluso en ese momento ya esa energía que está almacenada ahora se va a distribuir de manera diferente, ¿sí? Porque va a ser muy diferente cómo se distribuye esa cantidad de grasa para las niñas en comparación con los niños, que tienen ellos mayor cantidad de músculo, que va a ir a ciertas partes específicas de su cuerpo, al igual que las niñas. La cantidad de grasa que tiene el cuerpo de la niña va a ayudarle a formar ese cuerpo de mujer que se está transformando, y en el de los niños los músculos le ayudan a formar ese cuerpo de hombre, ¿sale? Entonces justamente cómo esa energía que tiene acumulada este cuerpo le va a ayudar para hacer frente a este segundo brote de crecimiento. Por eso es importante, va a depender pues del tipo de alimentación que ingiera este pequeño para que todo esto se ocurra de la manera más favorable. Si no, pues justamente puede llegar a retrasarse. Podemos llegar a tener niños con desnutrición donde
Quizás este brote de crecimiento, segundo pico de crecimiento, se retrase por no haber esas reservas de grasa para hacer frente a esas demandas de crecimiento. A diferencia del niño con obesidad, que de pronto ocurre este crecimiento antes porque tiene un poco más de esas reservas de energía y obviamente tiene, pues ahora sí que ocurre ese pico de crecimiento antes de la edad recomendada por la cantidad de grasa que hay en el cuerpo. Fíjate nada más cómo es que una cosa va a afectar a la otra y es importante poderla evaluar en qué momento. Por eso es que hay que considerar que la composición corporal del niño con respecto a la grasa y el músculo va cambiando conforme la etapa del crecimiento. No es lo mismo, ¿sí? Justamente este cuerpo requiere esa cantidad o esa distribución de grasa y de músculo en el cuerpo para hacer frente a todas esas demandas del crecimiento. Yo dije, ay, mira qué importante es todo esto. Y hay que individualizarlas. A diferencia del adulto, donde tú dices, bueno, tiene que tener cierta cantidad y ya lo generalizas, porque ahí ya no hay crecimiento, ahí ya como tal hay un estancamiento, ya va a depender mucho de la actividad física que haga este paciente para decir, bueno, entonces en base a esa actividad física hace esto o va a tener esto. Ahí va a depender mucho de esa situación. Ahí es importante, ¿sale? Entonces sí es importante que consideremos que toda la alimentación que estemos administrando a este paciente tiene que cubrir todas esas demandas que este cuerpo requiere para mantenerse en condiciones saludables. Si esa nutrición que tú estás otorgando no cubre esa demanda que está necesitando este grupo de edad, replantea si eso que tú estás haciendo es lo correcto. Quizás algo se nos está yendo de las manos y no lo hemos estado considerando, ¿sí? Entonces es importante poderlo evaluar para que realmente tenga ese éxito. Ahora, recuerda que mucho también de esto, los resultados que tú veas en el paciente van a hablar de tu capacidad que tienes para dar solución a esos problemas, ¿sale? Porque si el paciente no se recupera, quiere decir que no eres buen nutriólogo, en pocas palabras, así, ¿sale? Si eres buen nutriólogo, se van a ver los resultados en tu paciente y así es como te van a conocer. Así es que no es así como que me eché el doctorado y pues sí, pero ¿cuántos pacientes has recuperado? No, ahí se tiene que ver, ¿sí? Porque depende a qué te vayas a dedicar. Quizás los de doctorado hacen más la parte de investigación, que quizás los que no hacemos tanto esa parte de especialización, no nos dedicamos tanto a eso. Probablemente, no sé, hay algunos que sí, ¿sí? Pero realmente es eso, o sea, te vas a dar a conocer en base a los resultados que se vean en tus pacientes. La verdad, no hay de otra, ¿eh? Yo realmente puedo decir que me ha beneficiado mucho esa parte porque hemos recuperado varios pacientes que a partir de que los recuperamos te voltean a ver y te dicen, creo que la nutrición sí funciona, creo que sí nos puede ayudar a resolver esta problemática del paciente. Y es ahí donde incrementa tu valor como profesional de la nutrición, porque lo sabes hacer y se ve, se nota en el paciente, ¿sí? No hay de otra, muchachos. Así es que si algo, por eso yo les hago mucho hincapié en que practiquen, porque mientras más practiquen, van a ir afinando pues ahora sí que su experiencia clínica, ya sea en esta acción, en otras actividades, se va a notar todo su expertise que tengan en esa recuperación del paciente. Y a final de cuentas, cada vez que practiquen, te vas a dar cuenta, a lo mejor si te equivocaste, no te salió, vas a ir mejorando esa técnica para que cada día lo perfecciones y digas tú, ya sé cómo hacerlo. Estamos hablando, vamos a ver la parte de antropometría, Miguel. Solamente estamos dando una introducción en la parte del estado de nutrición. ¿Sale? Entonces justamente es ahí donde vamos a empezar. ¿Sale? Hoy aquí está mucho calor. Y ahora sí vamos a la parte del tema. ¿Qué es importante en esta parte de antropometría? Pues que tengamos en cuenta cuáles son esas características que va a tener ese paciente. Este estado de nutrición va a variar muchísimo con respecto a la edad. No es lo mismo el que crezca, este primer pico de crecimiento es el primer año de vida y la etapa de la pubertad. A diferencia del niño que está en la etapa del preescolar escolar, donde es una etapa de meseta, ahí sí crece, pero lo va a hacer a una menor velocidad. ¿Qué quiere decir? Que tú lo puedes recuperar, por así, favorablemente en una etapa de primer año de vida, que es el lactante, o en la etapa de la pubertad. En otra etapa, pues ya no, en la adolescencia, pues ya es más psicosocial, ahí ya terminó el crecimiento, ¿sí?
Entonces, si de pronto tienes un niño con una talla baja y es un adolescente, ya no recuperamos tallas bajas. Ahí ya terminó el crecimiento, ¿sí? Pero si tenemos, por ejemplo, un lactante de 6 meses que tiene una talla baja, o tú todavía tienes 6 meses o hasta prácticamente hasta los 2 años de vida para poder recuperar esa talla. Después de los 2 años de vida, una talla baja ya no la recuperas. Por esto, si entiendes cómo funciona el crecimiento en las etapas de la vida humana, de esta etapa pediátrica, vas a entender cómo realmente vas a poder impactar o ponerle velocidad o hincapié a esa etapa en la cual tú estás tratando. Por ejemplo, a mí mi prioridad de paciente, que es un factor de riesgo que tengo que estarme enfocando para que ese crecimiento se logre de manera adecuada, es en la etapa del lactante, esos primeros 5 años de vida. Después, pues sí, pero ya no va a ser, ya lo dejé pasar mucho tiempo que difícilmente lo voy a recuperar, ¿sí? Entonces, pilas, ese primer año de vida, si tú logras recuperarlo en ese primer año de vida, se va a ver reflejado durante toda su vida. Pero si no le hicimos caso en ese primer año de vida, va a estar afectado durante toda su vida, ¿sí? Y la otra parte es la etapa puberal, ¿sí? Que en las niñas en promedio ocurre entre los 8 o 9 años, en los niños un poquito después, entre los 12 a los 14 años. Y todo ya mencionamos de acuerdo a esa composición corporal que tiene este niño, ¿sí? Sí me ha tocado de pronto ver niños quizás con diabetes tipo 1 o fibrosis quística que de pronto tienen un grado de desnutrición, se retrasa más todo este desarrollo físico y sexual en esos niños, a diferencia de los niños con obesidad que ocurre antes. Interesante. Incluso también los niños con obesidad crecen más rápido que los niños con desnutrición, que están con peso normal incluso. Entonces, justamente, nuestro primer pico de crecimiento es este primer año de vida. Recuerda que en la etapa intrauterina tuvimos 2 células, las cuales se unieron, se multiplicaron, se dividieron y formaron un cuerpo, ¿sale? Después, en la etapa extrauterina fue justamente este primer año de vida donde más crece. Imagínate un bebé que nace pesando en promedio 3 kilogramos de peso y en un año logra triplicar su peso. Ahora imagínate tú, no sé, pensar que pesa 60 kilos. Bueno, yo quiero que en un año peses 180 kilos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cantidad de energía vas a tener que ingerir para que tu cuerpo llegue a 180 kilos en un año? Es lo que hace ese bebé. Todo el tiempo estas células se van a estar multiplicando, y van a aumentar su tamaño para que este bebé justamente vaya desarrollándose. Si en promedio un adulto, vamos a pensar que ingiere 1.600 kilocalorías, por 3 serían 3.000, 6 por 3, 8, 4.800 kilocalorías tendría que comer diariamente para lograr triplicar ese peso. Eso es lo que hace el bebé. Justamente ingiere, por ahí preguntaban cuántas kilocalorías requieren ese primer año de vida, en promedio 100 kilocalorías por cada kilogramo de peso, ¿sí? Es por kilo, no es por día. Si pesa 5 kilos, serían 5 por 100, 500 kilocalorías. Si pesa 8 por 100, 800 kilocalorías. Esa es como la ingesta diaria recomendada de energía. Si aparte de eso tiene desnutrición, le tendríamos que considerar un porcentaje extra de recuperación de peso. Al igual si tiene alguna otra patología como cardiopatía, fibrosis quística, algún error innato del metabolismo, alguna situación de VIH, todo eso implica un requerimiento mayor por el impacto, ahora sí que tiene catabólico que tienen todas estas enfermedades en el cuerpo del paciente, ¿sí? Por eso se le tiene que dar mayor cantidad de kilocalorías para que contrarreste ese catabolismo y que aparte esa energía le permita seguir creciendo. Porque aquí, aunque tenga la enfermedad que tú quieras, tiene que seguir creciendo. No porque tenga diabetes, no porque tenga VIH, no porque tenga daño neurológico, no porque sea prematuro, dices, no va a crecer, tiene que ser desnutrido. No. Si tu paciente se desnutre, no eres buen nutriólogo. ¿Sale? Entonces ahí replantéate, algo está faltando en esa información que tú estás ejecutando, porque no tendría por qué desnutrirse tu paciente, sea cual la enfermedad que tenga, ¿sí? Ahí tendríamos que ver qué estamos haciendo y si realmente se nos está pasando algo para que esto no suceda. Si está sucediendo, nos está faltando esa información para realmente poderla ejecutar
y se vea reflejado en el estado nutricional y en la salud del paciente, ¿sale? Por eso justamente te decía, tu, tu experiencia, tu profesionalismo como nutriólogo se va a ver reflejado en el paciente. Ahí nos van a medir, así, para hacértela así, rapidito, nos van a medir. Si eres buen nutriólogo, se va a recuperar el paciente. Si no, va a decir, no, pues ni sabe, así nos dice, es que ese ni sabe, así. No se ve afectado el crecimiento, pero la Francia de peso, ahí sí no entendí, Miriam. Y la ganancia, no se ve afectado el crecimiento, o a lo mejor aquí ya no vi algo más antes, a ver. Ahí se ve, ok, déjame ver, ok, ya vamos. Pero la Francia del peso. Ahí sí no, Miriam, pues escríbeme otra vez tu pregunta porque no entendí esa parte. Es que parece Francia, no sé si por ahí se te fue algo. Ay, ¿en qué iba? Este se me olvidó. Ah, sí, les decía, ¿no? Es que así nos dicen, ¿eh? De pronto lo he escuchado. Así como dicen, no, sí, háblenle a tal persona porque sí sabe. Pero no, ese no sabe, mejor ni le hablen. Allá tú. ¿Cuál quieres ser? Esa es tu decisión, no es la mía, ¿sí? Pero es como en todo, ¿no? Hay quien quizás se le va a dar más fácilmente poder hacer las cosas y hay quien le va a costar un poquito más y quizás hay que estarlo practicando más para que pueda tener ese efecto en los pacientes. Y sí, va a haber cosas que de pronto no van a estar en nuestras manos, pero a final de cuentas poder intervenir y preguntar y replantear cuál es nuestra situación en ese paciente. Hay cosas que no van a depender de nosotros, pero si no eso no lo expresamos y no lo describimos en esa nota clínica, no va a estar evidenciado y de pronto van a decir, bueno, pues es que las nutriólogas no lo saben hacer, no saben recuperar a los pacientes. Y aquí de pronto no solamente es una nutrióloga, es nutrición, no sabe, ¿sí? Entonces ahí para que lo consideres. Va en ese sentido, ¿sí? Y Miriam, ahí describe un poquito mejor tu pregunta que no la veo como que incompleta, no sé. Uh-huh. Y entonces justamente teníamos que este primer año de vida es donde tienes tú la oportunidad de recuperarlo. Y la etapa de la pubertad, aquí ya no. O sea, sí recuperas, pero pues ya no crece tanto a esa velocidad. Lo que aquí vas a recuperar en la etapa del preescolar y escolar va a ser más el peso, ya la talla ya no. Porque si no lo recuperaste en este primer año de vida, ya aquí ya no lo va a hacer, porque aquí ya no lo podemos estirar. Así hacia arriba, ¿no? ¿Cómo le hago? No, solamente crece así rapidísimo en ese primer año de vida. Entonces, ahí lo podemos hacer, pero ya después ya no. Entonces, si de pronto la mamá te va a preguntar, oiga doctora, ¿y todavía va a crecer? Ahí es donde vas a tener que evaluar esta grafiquita, porque dependiendo de la edad del paciente, tú vas a considerar si puede crecer o no. Uh-huh. Ahí funciona mucho en ese sentido. ¿Sale? Entonces, ahí para que lo consideres. Esta es muy, muy gráfica. A pesar de que tiene muchos años, está muy específica y te dice toda la información que estamos buscando. Y justamente en este estado nutricional ya vimos que la edad va a ser diferente para cada uno de nuestros pacientes. Ajá. Al igual, el crecimiento va a ser diferente para las niñas que para los niños, porque justamente las niñas en este segundo pico de crecimiento, que es la etapa de la pubertad, ellas se van a desarrollar primero que los niños. Ajá. Y hay veces observo esa parte de, no sé si acá la primaria son de entre los 6 años a los 12 años de vida, ¿no? De las niñas. Y ya las niñas cuando salen ya de la primaria ya van desarrolladas pues ya físicamente, ya las niñas ya le están echando el ojo a los niños y los niños todavía ni por acá les pasa que las niñas ya los están viendo, porque el niño ocurre después, esa etapa del desarrollo ocurre entre los 12, ya cuando van a la secundaria, de los 12 a los 14 años. Ahí sí, ahora las condiciones se cambian y ahora sí los niños empiezan a ver a las niñas. Ahí hay una revoltura ya de hormonas. Interesante, ¿no? Todo lo que quizás ven los maestros en esas etapas de la vida, porque justamente ya ocurren estos dos desarrollos de características físicas y sexuales en estas etapas de la vida, ¿sí? Y considerando esto, pues va a depender ya mucho, ya veíamos un poquito, no tendría que ser tanto en base a la patología, sí a la edad y a ese estado de nutrición. Dice, ¿se afecta el crecimiento cuando la etapa de desarrollo es más temprana? Sí. Por ejemplo, nos ha tocado niñas, de pronto tienen una pubertad precoz
Generalmente cuando aparece la primera menstruación, que es la menarca, ya te está hablando que ya ocurrió el pico de crecimiento. En algunos casos así es. En cuanto a la talla, por ejemplo, ya se va, ahí sugerir, si tenemos una niña con talla baja, ahí sí valorar junto con el endocrinólogo para que él evalúe si aún se puede aplicar algo de hormona de crecimiento y quizás retrasar un poco la primera menstruación. Pero eso ya es parte médica, ya de nutrición ya no nos corresponde. Quizás nosotros adecuar esa cantidad de kilocalorías para que este efecto de esa hormona de crecimiento sea el mejor y que le permita ganar talla. Pero esto ya, depende también de la valoración del médico. Y sí, justo si ya apareció esa primera menstruación, ya generalmente el pico de crecimiento, o sea, la recuperación crece así en talla, es antes. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más adelante, donde ocurre justamente entre esa edad es donde las niñas crecen más. Mira, déjame ver por si por acá tenía una otra. Es que me gustó mucho esa, ahí lo entendí, yo dije, wow, aquí está. Ah, no, esta es esta. Mira, aquí dice ganancia de peso de 3 a 20 años. Estos son niños y estas son niñas. Si te das cuenta, en las niñas el pico lo tenemos entre los 11 y los 12 años. Así es. 367 gramos por mes. A diferencia de los niños que lo tenemos entre los 13 y los 14. Pero esto sucede cuando quizás la primera menstruación ocurre entre los 12 años de vida. Pero si esta niña empieza a menstruar antes, este pico de crecimiento ya sucedió antes. Y entonces posteriormente ya no crecen, bueno, crecen, pero ya va a ser un poco los centímetros que van a ganar. Ahí sí, ¿no? Esta grafiquita también me gustó muchísimo porque ahí pude ver visualizado esta parte que dije, ay, mira qué interesante, con razón. Aquí checa los picos de crecimiento que tiene. Ay, déjame ver si lo puedo hacer más chiquilla. Ahí está. Ajá, tenemos niñas y niños, justo, mira. Este es en cuanto al peso, igual la talla. Acá tenemos, me parece, este es peso. Aquí está la talla. Talla de 3 a 20 años. Ajá. Aquí las niñas, 11, 12 años, el punto 7 centímetros por mes. Casi es 1 centímetro por cada mes, que quiere decir que en un año ganó entre 12 centímetros al año. Pero fue el máximo, 0.7 entre los 11 y los 12 años. 8 centímetros por año. Wow. Pero ocurre antes de esa primera menstruación. Después sí lo sigue haciendo, pero ya es menor. Mira, si yo quisiera evaluar, aquí ya son 3, ya cuando pasó el pico de crecimiento fueron máximo 8. Después aquí gana 6 y 3, 9, 10, 11, a máximo 12 centímetros, ya no más. Pero aquí fueron 8, pero de acá fueron, vamos a pensar que empieza entre los 8 y 9 años, son 10, 16 más 8, 24 centímetros, a diferencia de los 11 que fueron después. Ahí hay que checar. Fue muy diferente. ¿Sale? Entonces sí lo hace, pero ya lo va a hacer a una menor velocidad. Al igual el niño, por ejemplo, en el caso de los niños, fue menos. Ajá. Antes, entre los 10 y 12 años, son 5, 6, son 11, y 7 son 18. Más 7, 25 centímetros. Wow. Y ya después ya nada más ganan 12, o sea, la mitad más o menos, hasta los 16 años. Esta grafiquita es muy buena, pero después en otra etapa de la vida, ¿no? También de pronto la mamá te dice cuánto puede ganar. Doctor, dice, ¿la ganancia de talla puede verse afectado por la genética de los padres? ¿Tiene algo que ver? Sí, también tiene que ver mucho la genética de los papás, pero esto ocurre en la mayoría de los casos después de los 5 años, donde ya la genética de los papás sí va a influenciar en el crecimiento de los niños, mientras no. Ahí sí. Y ahí tendríamos que evaluar, para realmente evaluar esa afectación por la genética, la talla blanco familiar, que se vamos a ir viéndolo, me parece, ya cuando veamos esta parte de la ganancia de talla. Ahí vamos a hacer esa formulita para evaluar si realmente la genética de los papás va a afectar en esa ganancia en talla de los niños. Ahí lo vamos a ver. Justamente. Y esta está muy bonita. Aquí viene la referencia y me gustó mucho esto. Para mí, digamos, de toda la parte bueno, son muchos los temas importantes, pero sabiendo identificar o evaluar este proceso de atención nutricia, ya todo lo demás te sale
te sale sobrando casi casi, porque ya con esto es como que ya nada más vas a ir insertando en este proceso de atención nutricia todas las patologías y ya. Bueno, y la parte de kilocalorías y esa parte, pero ese es el punto importante. El archivo, híjole, ese todavía no es, pues ahí viene la referencia. Este sí lo encontré de un libro, pero me lo prestaron hace algunos años. Y todavía tengo pendientes esas presentaciones, ya lo sé. Incluso esta presentación ya cuando la grabamos la puedes ya ver en el canal, o acá de pronto ya le subimos algo aquí también. O aquí. Aquí lo vamos a poner. Ahí también. Ahí también lo vas a poder encontrar, ya sea uno o en otro. ¿Sale? Ya vimos que va a ser muy diferente el crecimiento en los niños y en las niñas. El patrón hereditario, como ya lo mencionaron, pues también se va a ver influenciado a partir de los 5 años en adelante, ¿sí? Aquí lo importante es que todos estos niños hasta los 5 años tienen ese potencial para crecer de forma adecuada. Entonces aquí lo importante es que aseguremos que esa cantidad de kilocalorías que vamos a administrar le permita tener ese crecimiento adecuado, si no, pues de plano, pues se va a quedar chiquito, se va a quedar chaparrito, ¿sale? Y sí, aquí lo importante también de pronto guiar a las mamás, pero yo sé que de pronto tienen muchas cosas que hacer y observar si tu niño no está ganando peso y ves los demás niños, algo te está diciendo. ¿En qué universidad estudias? Siempre cuentas muy buena formación. Okay. Yo soy de México, estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro, justamente acá en Querétaro, y ya después de ahí me fui a hacer la especialidad en nutrición clínica pediátrica en el Hospital Infantil de México. Y ya de ahí pues ya me he dedicado a ser maestra, donde daba clases. Ahorita estoy en un receso de clases y pues ya me trabajo en un hospital aquí en Querétaro. Y justo de ahí pues adquieres las habilidades, justamente el estarlo haciendo todos los días de manera muy repetitiva, pues vas adquiriendo esa habilidad de poderlo compartir, de poderlo ya ponerlo en práctica, observarlo en el paciente y decir, mira, esto sí me funcionó, esto no me funcionó, ¿sí? Entonces realmente la parte de la experiencia esa pues ya la tengo, todos los días veo pacientes, entonces ahí lo vemos. Justamente. Y también importante la patología, aunque no necesariamente tendría que ser. Hasta hace algunos años yo decía, bueno, todos los niños con daño neurológico van a ser desnutridos, y no ha sido así. Porque de pronto yo me he topado con niños con alguna situación de daño neurológico y están normales. Aquí lo importante es que hay que individualizar, porque sí, evidentemente va a haber algunos síndromes que van a condicionar a una desnutrición, pero hay otros que no necesariamente. Entonces hay que individualizar cada uno de los casos. Por ejemplo, yo te diría un síndrome de Prader-Willi, son niños que van a estar con obesidad porque justamente ellos no pueden controlar su apetito por alguna situación ahí genética y van a comer. Entonces ahí pues no voy a frustrarme porque ese niño con Prader-Willi esté normal, porque no va a estar normal, siempre va a estar con obesidad, por esa aunque realmente pueden llegar a estar normales, sí es cierto. Me tocó un niño, estuvimos con un niño en esas condiciones y la mamá, como ellos se comen todo lo que tú les das, es más fácil que ellos se coman las verduras que un niño con obesidad, pero sin Prader-Willi. Ese niño con Prader-Willi se comía perfectamente las verduras porque es como un hambre insaciante, quieren comer todo el tiempo. Entonces justamente le ayudaba mucho el que comiera las verduras para que no ganara peso de forma acelerada. Es una pregunta: ¿qué bibliografía de bioquímicos para niños recomienda? Hay uno que me gusta muchísimo, bueno, el formulario que tengo, y el otro es hay uno que también se llama Cornell, no, es Cornell, ese es un síndrome. De Lange, me parece, sí, es un manual de pediatría, de Lange, algo así, de Lange. Y otro es Pediadatos también es otro. Una pregunta que, sí, justamente para esa, la bibliografía para bioquímicos se llama Pediadatos, ese está bueno. Y ya te viene todos los laboratorios y todos los estudios y todo eso. Ahí te puedes orientar. Y que a final de cuentas también, si tienes duda con algún parámetro bioquímico, asesórate con la parte del pediatra. Tú acércate, pregunta. Te van a apoyar. Nada más un tip:
Pregúntale cuando no tenga tanto trabajo, porque si tiene mucho trabajo no te va a hacer caso. En un tiempecito o pregúntale, oye, ¿en qué momento tengo una duda? ¿Le puedo preguntar o vengo más al ratito? Y ya te va a decir, para que tú también pues no estés esperando ahí y que tampoco él se sienta estresadillo ahí. Pero realmente yo la parte de las veces, yo a veces pregunto, ¿le puedo hacer una pregunta? Y ya nada más digo una y después me suelto con todas las demás. Pero a veces hago trampilla. Pero al inicio igual me costó trabajo, pero ya ahora ya lo hago ya más fácilmente, ya pregunto. Tengo dudas, pregunto. Uh-huh. Dice, un gusto, soy egresada de la Autónoma de Tamaulipas, en proceso de maestría en tecnología alimentaria en Monterrey. Ah, muy bien, excelente. Sí, hay mucha ciencia, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que nos podemos compartir con respecto a la nutrición. Tiene mucha apertura y aquí la parte es hacerlas, porque si esperas que alguien las haga, nadie las va a hacer. Si alguien venga y te diga, ay, mira, vamos a hacer eso, eso tampoco suceda. Tú tienes que tomar esa iniciativa y empezarlo a hacer, ¿sale? Yo he hecho muchas cosas, algunas cosas me han funcionado y hay otras cosas que no. Entonces, pero no sabía si me iban a funcionar hasta que no las hice. Y hay otras que dije, bueno, pues estas sí me funcionaron, pues estas las voy a seguir haciendo, ¿sí? No había forma. ¿Qué libro nos recomienda sobre nutrición pediátrica? A mí me gusta mucho uno, se llama Nutrición Clínica Pediátrica de Hendrix. Es un librito azul. Ya incluso ya no sacan buenas ediciones, pero bueno, parece que no han sacado. Pero ese me gusta mucho. Se llama Hendrix así. Y me gusta porque va conciso, tiene todas las enfermedades del paciente y va muy conciso y preciso en cuanto a requerimientos de energía, aporte de macronutrientes que requiere cada paciente. Entonces a mí me gusta mucho, es muy bueno en ese sentido. Uh-huh. Y finalmente también se va a ver influenciado esta parte del estado de nutrición del paciente de acuerdo a esa actividad física. Yo al menos yo no veo pacientes, por ejemplo, que sean de alto rendimiento. Ya eso sería otra disciplina que tendrías que evaluar de acuerdo a esa característica pues que tiene ese deporte, ¿no? Ahí sí es harina de otro costal, porque dije, bueno, yo creo que no va a ser lo mismo el cuerpo que tiene una niña que es gimnasta a un paciente que es un nadador, por ejemplo. Siento que ahí tendrías que buscar en dónde colocar esa masa muscular. Dice, yo sí soy de Lima, pero estoy en el último año y me gustaría especializarme en nutrición pediátrica. Muy bien, yo sí, pues adelante. Ya, empieza a practicar y a darte cuenta. Realmente a veces damos cosas por hecho, que ya todos los demás lo saben, pero no lo saben. Realmente hay muchas cosas que podemos implementar para poder hacer llegar la nutrición a mayor número de personas y buscando las herramientas, ya con todo esto que hay de tecnología y ahora cómo le hacemos. Uh-huh. ¿Qué día y a qué horas? Generalmente puede ser 6 de la tarde o 7 de la noche, hora México, o los live, entre uno u otro, ahí checar, uh-huh. Ahí generalmente. Y listo. Dice, ¿cómo se evalúa a un paciente pediátrico prematuro desde el peso al nacer? Ahí, por ejemplo, para el prematuro utilizamos otro tipo de gráficas. Hay dos, ya sea que utilices Intergrow, que se llaman así, tú buscas, mete a Google y por ahí pones, o por ejemplo están las de Fenton, también, sea una u otra. Y el prematuro siempre se va a evaluar en base a la edad corregida hasta el año de edad. Hay quien lo lleva hasta los 3 años, pero imagínate, si yo los llevo hasta los 3 años y solamente ocurre este pico de crecimiento en el primer año de vida, y digo, ay, todavía falta para los 3 años, y se pasaron, llegó a los 2 años y ya no creció, ya no va a crecer, ¿sí? Por eso para mí sí lo utilizo y le doy velocidad y le doy importancia en este primer año de vida, porque ese primer año de vida no se va a volver a repetir en otro momento en su vida. Solamente fuimos bebés en ese momento. Dice, ahora me acabo de unir al lab y estoy apenas empezando la carrera de nutrición. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la parte del estado de nutrición, vamos a hablar un poquito del proceso de atención nutricia y del proceso de atención nutricia vamos a ver la parte de antropometría. ¿Sale? Ahí es donde vamos hasta ahorita. Y en que había se me fue otra vez. ¿Qué estaba hablando? Se me olvidó. Del prematuro, ya me acordé. Dice, recomienda el libro de Gómez para placer. Sí,
Ya incluso por ahí tenemos una clase donde ya hablamos todo de la clasificación de Gómez, de Waterloo. Tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero es importante que las conozcas, no nada más decir que no está bien porque no está bien. Ah, es que me dijeron que no, sí, pero ¿por qué no? Sí, también tenemos criterio para saber qué evaluar y qué no evaluar. Por ejemplo, aquí peso para la edad se va a ver muy influenciado aquí. Pero, por ejemplo, si tú me dices un niño en la etapa escolar con una talla baja, voy a buscar peso edad, ahí ya no, porque es un niño que ya no creció de forma adecuada. Entonces aquí ya no lo voy a poder comparar con los demás niños a su edad. Y entonces aquí peso para la edad ya no funcionó. Aquí voy a buscar entonces peso para la talla, ¿sí? Por eso yo les decía, esta grafiquita pareciera que se ve muy sencilla, pero si tú la sabes interpretar y usar, te va a dar mucha información esa grafiquita. Sí, justamente, por ejemplo, peso edad, si es donde tengo mi mayor pico de crecimiento, que es ese primer año de vida, pues yo le tengo que dar velocidad a ese primer año de vida para recuperar y estar guiándome con ese peso para la edad. Pero si ya me llegó a los 2 años y tiene una afectación en la talla, ya no lo voy a poder comparar con los demás niños, porque tengo un niño con una talla menor que al comparado con los demás niños a su edad. Por ejemplo, hace poquito tuve ahí en la consulta, hay una consulta muy buena porque nos llegaron casos realmente, no sé, de una niña de 3 años pesando 6 kilos, 3 años, 6 kilos 200 y midiendo 74 centímetros. ¿Qué pasó en todo ese lapso de tiempo para que esta niña estuviera en esas condiciones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos 3 años para que ese pico de crecimiento que nosotros teníamos que garantizar que se diera al 100% no sucedió? Ah, hay que ver, ¿sale? Sí, en el primer año son 100 kilocalorías por kilogramo de peso. Hay algunas referencias que te dice que vas desde 80 a 100 kilocalorías, pero yo les digo, apréndete 100 kilocalorías por cada kilogramo de peso y con eso es suficiente, ¿sale? Y ahí tenemos, ¿sale? ¿Cómo puedo calcular las necesidades de energía del paciente postoperatorio? Es decir, ¿qué factores puedo tomar en cuenta? Ah, muy bien. Vamos a poder tomar en cuenta lo que es déjame ver, tenemos el ETA, 10% de ETA, ajá, efecto térmico de los alimentos, la actividad y el crecimiento en el caso de los niños. Si es un niño que está en pico de crecimiento, que es esta etapa del primer año de vida y la pubertad, es un 50% más. Y en esta meseta del preescolar y el escolar es un 30%. Y ya así sacamos el gasto energético total de ese paciente, ¿sale? Parece que por ahí también ya hay un videito donde te explique eso, pero así. Ajá. Hay algunos que ya hemos visto, pero quizás en otro momento los vamos a retomar nuevamente. Pero sí, ahí te puedes orientar. Este es muy básico, ¿eh? Este lo vamos a tener que estar usando mucho. Ahora sí, vamos a ver hasta qué punto nos deja avanzar aquí. Y tenemos nuestra primera unidad, que es la evaluación del estado de nutrición. Recuerden que ese proceso de atención nutricia incluye 4 unidades. Una es la evaluación del estado de nutrición, que incluye la antropometría, los bioquímicos, los clínicos y los dietéticos. Y después viene la parte de la unidad 2, que es el diagnóstico nutricional, que es nuestro problema, la etiología, signos y síntomas. Después viene la unidad 3, que es la intervención nutricional, qué vas a hacer ante esa problemática. Y finalmente el monitoreo, cómo lo vas a monitorear si realmente este paciente tú lo estás interviniendo y estás teniendo los resultados esperados para esa recuperación nutricional. Dentro de esta unidad 1, que es la evaluación del estado de nutrición, está justamente esta parte de la antropometría que vamos a ver. La antropometría. ¿Para qué nos sirve la antropometría? Es justamente medir este cuerpo, las dimensiones físicas y saber qué composición va a tener este cuerpo, pero también hay que considerar que no es la misma la de un prematuro, la de un lactante, la de un preescolar y la de un adulto. La composición del cuerpo es muy diferente de acuerdo a la edad, ¿sí? Por eso es importante que lo estemos considerando y para eso lo vamos a medir, porque obviamente conforme la edad del paciente tiene un diferente peso, una diferente talla, tiene una diferente composición corporal. Ya decíamos, los bebés son un poco regordetes, tienen un poquito más de grasita, pero ya cuando empieza a hacer ese preescolar, el preescolar ya tiene mayor cantidad de músculo y nuevamente se vuelve a acumular esta grasita en la etapa del escolar para hacer frente a ese pico de la pubertad y pues ya, de ahí ya
pues obviamente ya se forma el cuerpo de adulto y ahí ya las composiciones son muy diferentes. El cuerpo de las niñas tiene más grasa y el cuerpo de los niños tiene más músculo, porque así lo amerita su condición biológica. Obviamente los niños tienen mayor fuerza en cuanto a fuerza muscular, a diferencia de las niñas que tienen un poquito más de grasa para formar ese cuerpo pues de femenino, justamente. Y no por algo son así, nada más que de pronto toda esta situación que por acá tenemos en las culturas, por algo tiene esas composiciones corporales que tiene cada uno de ellos son idóneos para realizar cierto tipo de actividades, que de pronto uno quiere hacer de todo y no, o sea, realmente el cuerpo masculino tiene mayor cantidad de músculo para realizar actividades de fuerza, ¿sí? Para eso está hecho, incluso ese cuerpo masculino ellos tienen una mayor resistencia al estrés, a diferencia del femenino. El femenino no tolera tanto el estrés y se cansa más rápido. Ah, no, pero como somos las mujeres aguantadoras y tal, bueno, esa es harina de otro costal que no nos corresponde aquí, pero que desde ahí viene todo. Ah, no, pero queremos otra cosa, pues ya cada quien. Pero desde aquí la biología no se va a equivocar, pero bueno, ya ahí cada depende, ¿sale? Ahí sí ya me meto en otras cosas que no me corresponden. Ajá, sí. Y por ejemplo, entonces, ¿para qué nos sirve identificar la composición corporal? Imagínate, si tú ya estás evaluando que este peso y esta talla no es acorde a esa edad del paciente, pues es qué está pasando para que este niño no está creciendo de forma adecuada. Ahí lo tendríamos que evaluar. Por eso nos sirve. Si tú puedes, tan solo imagínate con el peso y la talla, tú ya puedes identificar a aquellos pacientes que están en riesgo de tener una afectación a nivel nutricional, a nivel de su crecimiento, a nivel de su salud, solamente checando esta parte de antropometría. Y de pronto decimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer en el hospital? ¿O qué podemos hacer allá afuera? Tú desde aquí ya puedes identificar a todos aquellos pacientes que por sus condiciones antropométricas los va a conllevar a desarrollar cierto tipo de enfermedades. ¿Cuáles? Y ya tú vas a decidir. Por ejemplo, un paciente con cierto grado de obesidad pues va a tender a desarrollar cierto tipo de enfermedades de riesgo cardiovascular. A diferencia del niño que tiene desnutrición, va a tender más a enfermarse más seguido. Entonces, si tú en esta situación, el papá está interesado en mejorar esas condiciones nutricionales para tener, pues ahora sí no gastar tanto en esos servicios que van a requerir estos niños, pues qué mejor a través de una adecuada nutrición, siempre y cuando pues obviamente pues se haga esa evaluación adecuada y se implemente todas esas correcciones que hay con respecto a esa nutrición para que se vea beneficiado este paciente. Entonces solamente, y a partir de ahí tú vas a decir, mira, por esas características de peso, talla, peso, talla, tal, requiere que nosotros nutrición lo veamos, ¿no? Que es justamente cuando en su momento yo empecé toda la parte de nutrición en el hospital. Decíamos, bueno, yo identificaba a aquellos niños que por el peso y la talla, ya lo puedo pesar, sí, lo puedo medir, sí, bueno. Entonces ya en base a eso yo sacaba esos porcentajes de adecuación o ya lo percentilaba, yo lo graficaba y decía, este niño está desnutrido. Y a partir de que estaba desnutrido yo ya le daba seguimiento, lo evaluaba completamente y ya lo presentaba al médico. Doctor, este paciente tiene esto y esto y esto, está desnutrido, necesita tantas kilocalorías. Actualmente solamente está comiendo el 50% de lo que requiere. Nuestro plan es darle un 50% más a través de una dieta licuada dividida en 3 tomas de alimentación para cubrir el 100% de sus requerimientos energéticos. ¿Está de acuerdo? No, pues sí. Así, justo, ¿no? Pero hay que plantearlo. Si no lo planteas, no sabe ni qué le estás haciendo. Explícale lo que le vas a hacer. Oye, ¿por qué le vas a dar ese licuado? Mira, es que no está comiendo. Él requiere 2000 kilocalorías y solamente está comiendo 1000. Necesitamos darle las otras 1000 para que siga ganando peso, tenga una mejor cicatrización de la cirugía que acaba de pasar, se recupere y se puede ir a su casa. ¿Cómo ve? No, pues sí, está bien. Entonces justamente es eso, compartir lo que tú sabes. Si tampoco no compartes lo que tú sabes, no funciona, tienes que compartirlo. Comparte qué es lo que tú sabes a la parte médica. En unas platicadas esas de a lo mejor de pase, ¿cómo está? Oye, doctor, yo tengo esta duda, mire, yo he visto que esto y esto le puede beneficiar, ¿cómo ve? Ok, vamos a ver de qué forma, ¿sale? Pero necesitas compartirlo, si no compartes, no funciona, ¿sale?
Entonces, a partir de esta situación, tú ya vas a identificar cuáles son tus pacientes que están en riesgo y cuáles van a requieren tu intervención nutricional. ¿Recomiendas tu especializado? Depende si te gusta. A mí me gusta y me encanta. O sea, me encanta. Sí, pero pues ya va a depender si te gustan ver los niños. Hay quien no le gusta ver los niños y no les gustan los hospitales. Entonces, ahí hay quien les estresa, los deprime los hospitales, entonces no les gusta. Yo creo algo muy importante es que te guste. Y si utilizo fórmulas nutricionales, ¿qué tan efectivo puede ser? Fórmulas nutricionales te refieres, pues va a depender mucho, ahí es que fórmulas nutricionales yo entiendo muchas cosas, Miriam. ¿Cómo a qué te refieres con fórmulas nutricionales? ¿A alimentos o a números? Dice, va mucho de la mano con la educación alimentaria de los papás. Ah, así es también, esa es otra situación. Dentro de toda esta parte de la nutrición está la otra parte de la educación. ¿De qué forma tú educas a estos papás para que al educar a los papás se vea también beneficiado a los niños? Esa es otra área también súper bonita. Uh-huh. Sí, yo por ejemplo ahorita, posterior a esto, vamos a hablar un poquito de conciencia y nutrición. A ver si me da todavía la pila, porque de pronto me canso de estar hablando. Pero me gusta mucho ese tema de observarlo desde la parte de la conciencia. ¿Qué hay? ¿Qué actitudes, qué hábitos de pronto repetimos de forma, pues ahora sí, continua, sin hacernos conscientes? Queremos resultados diferentes, pero no nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos haciendo lo mismo. No va a suceder algo diferente si siempre hacemos lo mismo. Es a lo que voy. Pero de pronto ni siquiera nos da, ni por aquí nos pasa que estamos haciendo lo mismo. Es todo el tiempo estamos en la rutina que no nos percatamos de esto. Entonces se trata de observarse, de ver qué está pasando y qué estamos pensando diariamente para que sigamos haciendo lo mismo esperando un resultado diferente. Así es. ¿Sale? Y finalmente, pues a partir de estas situaciones de en cuanto a peso, talla, perímetro cefálico, que vamos a ir viendo cada una de ellas, estos niños se encuentran pues en riesgo, ¿no? En riesgo de ver afectada su salud, su crecimiento y pues conllevarlo a cierto tipo de enfermedades, que es justamente donde ahí lo vamos a ver reflejado. ¿Sale? ¿Qué les parece? Bueno, entonces hasta aquí este tema de la parte de antropometría. Mañana nos vamos a seguir viendo. Si no estoy mañana aquí, el jueves, el viernes no, porque el viernes tenemos las clases online y ya ahí ya ahí sí, se me acaba la pila fácilmente. Sí, se cansa uno de estar hablando. Ahí lo vemos, pero aquí nos veríamos entonces, si no es el mañana, es el jueves y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la conciencia en nutrición, para ver toda la otra parte de hábitos, de conductas que de pronto no nos hacemos conscientes y que todos traemos y que también el paciente que te llegue a ti a la consulta también lo va a traer y hay que verlo. Pero ahí sí de pronto no sé si enfocarlo hacia yo creo que más enfocado al paciente. Yo le voy a hablar al paciente, a la persona para que se vea, ¿eh? No voy a hablar tanto como si me estuviera dirigiendo a ustedes porque ahí me he perdido últimamente. Digo, ay, no sé, pero creo que convendría primero verlo en el paciente. Y si no, vamos ahí ajustando conforme vaya saliendo la marcha. ¿Sale? Muy bien, chicos, ya los que pues aquí estamos ahorita, cerramos este tema y abrimos otro con la parte de conciencia en nutrición. Nos vemos, gracias Edgar, nos vemos. Dice, ¿es lo mismo un diplomado o una especialidad? ¿Cuál es mejor? Me interesa mucho el área clínica. Pues al menos te hablo de la especialidad en el infantil de México, es 100% práctica, todo el tiempo estás con el paciente, pues de lunes a viernes estás con el paciente, lo valoras, estás con la parte médica, haces pase de visita, calculas la nutrición, ya sea nutrición enteral o parenteral, haces seguimiento del paciente, tienes clases, tienes exámenes, o sea, hacemos de todo. A mí lo que me gusta es que la práctica es 100% práctica, todo el tiempo es práctico. No hay así como que estudiar, o sea, sí estudiamos, sí revisamos, hacemos presentaciones de temas, pero no es así como que me voy y me siento y estoy escuchando al maestro que me esté diciendo, eso ya no lo usamos ahí, ahí nuestro maestro es el mismo paciente, nuestro paciente no ese cuadro clínico de esa enfermedad que está teniendo en ese momento y tú aprendes de ese paciente. Tu paciente es tu maestro. Así es. Y así todos nuestros pacientes que vemos en el día a día son nuestros maestros porque nos enseñan cómo se está comportando la enfermedad en ese cuerpo y de qué forma se va a ver afectada a través de la nutrición que tú le vayas a implementar. Es justamente eso. ¿Sale?
Bueno, chicos, terminamos este tema y nos vamos al que sigue. ¿Sale? Bye bye. Nos vemos, cierro este y ahorita abro en un momento más para tomar un poquito de agua y me voy a lo que sigue. Porque mira, ya me cerró, ya ves. Este ya me chismos, me dijo, ya, cierra. Ya, en un momento otro. ¿Vale? Ya me avisa que ya tengo que cerrarlo. Ay, que lo guardo aquí. Listo. ¿Sale? Nos vemos el día de mañana. Bye bye. Gracias a los que mandaron sus regalitos, a Dol, a Monse, a Benjamín y aquí que no apareció, no, pero muchas gracias por sus regalos. Nos vemos el día de mañana. Bye bye. Terminamos este finalizar.